La capilla lateral de la Catedral de Morelia estaba cerrada al público ese mediodía de noviembre, pero tenía testigos. No de los que uno ve, sino de los que llevan siglos incrustados en las paredes, en los santos de piedra que miran desde sus nichos con esa expresión que los escultores coloniales daban a los rostros sagrados. Una mezcla de compasión y advertencia que solo se entiende cuando uno está de rodillas y los está mirando desde abajo. Sebastián Fuentes Ibarra tenía 37 años esa mañana. Y los 37 años no fueron suficientes para prepararlo para lo que ocurrió cuando las puertas de madera labrada se cerraron detrás de él y el obispo Cipriano Salcedo lo miró desde el frente de la capilla con esa calma entrenada para no temblar que tienen los hombres que llevan décadas ejerciendo el poder en nombre de algo más grande que ellos mismos. El tapete en el centro de la capilla era de lana gruesa, de ese color rojo oscuro que tienen las alfombras eclesiásticas después de décadas de uso, desteñido en el centro donde cientos de rodillas habían dejado su huella. Olía a incienso viejo, a cera y a ese olor específico de los espacios religiosos que llevan mucho tiempo sin ventilación, ese olor que no es desagradable exactamente pero que es denso, que se mete en la ropa y en el pelo y que cuando uno lo huele después en otro contexto trae de regreso todo lo que ocurrió en ese lugar con una precisión que ninguna fotografía podría igualar. El obispo le señaló ese tapete con un gesto pausado de la mano, como si la orden fuera tan obvia que no necesitara palabras. Y Sebastián Fuentes Ibarra, 37 años, arquitecto de restauración, hombre que había levantado paredes y salvado edificios que otros habían dado por perdidos. Se quedó inmóvil durante 3 segundos que fueron los 3 segundos más largos de su vida adulta. Su madrina estaba sentada en la primera banca. Dolores Arriaga de Cisneros, 72 años, con el rebozo negro sobre los hombros y las manos cruzadas en el regazo y la cara de la devoción absoluta. Esa cara que Sebastián había visto toda su vida cada vez que Dolores estaba en un contexto que le daba autoridad moral sobre alguien, esa cara que era al mismo tiempo piadosa y satisfecha. Como si la santidad fuera también una forma de tener razón. No lo miraba directamente. Miraba el altar al frente, con los ojos fijos en la Virgen dolorosa que sostenía su corazón atravesado por espadas de plata. Y había en esa postura algo que Sebastián reconoció inmediatamente como la postura de quien ya sabe cómo va a terminar la historia antes de que empiece. El obispo dijo que la presencia de Sebastián en ese lugar era una mancha. Usó exactamente esa palabra, mancha. Dijo que había deshonrado a su familia y a la iglesia con actitudes que no nombró, que la humillación más efectiva siempre viene de lo vago, de lo que todos suponen pero nadie precisa. Porque la imaginación de los demás construye el juicio más severo que cualquier acusación concreta. Pidió que Sebastián pidiera perdón a su madrina. Por haberla avergonzado. Por haber sido lo que era otra manera de no decir que era exactamente. 2 diáconos se acercaron desde los laterales de la capilla. No dijeron nada. No necesitaban decirlo. Su presencia era la frase. Sebastián bajó las rodillas al tapete rojo. El frío del suelo de piedra debajo del tapete subió inmediatamente por sus rótulas hacia el resto del cuerpo, ese frío específico de las iglesias viejas que se instala en los huesos antes de que uno lo procese en la mente. Y fue en ese momento, arrodillado, con el olor a incienso viejo alrededor y el silencio de la capilla cerrada aplastando todo lo que hubiera podido decir, cuando vio lo que cambiaría todo. El obispo Cipriano Salcedo tenía una llave antigua colgando del cordón de su hábito. Una llave de metal oscuro, con la cabeza labrada en forma de cruz, de ese tipo de llaves que ya no se fabrican porque las cerraduras para las que fueron hechas también han desaparecido casi todas. Pero Sebastián conocía esa llave. La reconoció en ese instante con la certeza de quien reconoce el rostro de alguien que marcó su infancia, con ese golpe de reconocimiento que no pasa por el razonamiento sino que llega directamente al cuerpo, al estómago, a ese lugar donde la memoria guarda lo que la mente ya no recuerda pero el cuerpo nunca olvidó. Era la llave de la sala de archivos de la diócesis. La sala donde su madrina había trabajado durante décadas como archivista. La sala donde Sebastián, de niño, había esperado horas sentado en una silla dura mientras Dolores ordenaba carpetas y registros con la concentración absoluta de alguien que custodia algo más que papeles. Un escalofrío le recorrió la espalda de arriba abajo. No del frío del piso de piedra. Del entendimiento.
Porque en ese instante, arrodillado en ese tapete rojo desteñido con el olor a incienso viejo y la cara de su madrina dirigida al altar y los dos diáconos a sus costados como paredes humanas, Sebastián Fuentes Ibarra entendió por qué Dolores Arriaga siempre había sabido demasiado. Por qué siempre había estado un paso adelante. Por qué, en cada momento crítico de su vida, ella había llegado con información que no debería haber tenido, información que había usado no para protegerlo sino para controlarlo. Intentó hablar. El obispo levantó la mano con un gesto que no admitía réplica. Dijo, aquí se escucha a Dios, no a la rebeldía. Su madrina asintió. La humillación era completa porque era consensual para ellos, porque los dos habían llegado ahí con el guión ya escrito y los papeles ya asignados, y el papel de Sebastián era el del penitente, el del que dobla, el del que pide perdón sin saber exactamente de qué. El obispo encerró la ceremonia con una bendición rápida, con ese ritmo de quien cierra un trato más que un sacramento. Y antes de salir, dejó caer sobre la banca un sobre delgado, casi con descuido, con la precisión calculada de quien sabe exactamente lo que está dejando caer y dónde. Sebastián lo vio desde el tapete. Vio el sello episcopal en la esquina del sobre. Y vio el apellido escrito en el centro. Un apellido que no era el suyo. El apellido Salcedo. El mismo apellido del obispo. Las velas del altar lateral comenzaron a apagarse una por una, no por el viento porque no había viento en ese espacio cerrado, sino con ese agotamiento gradual de las llamas cuando la cera se termina. Y en esa oscuridad que fue creciendo vela por vela, Sebastián Fuentes Ibarra entendió que ese arrodillarse no había sido penitencia. Había sido un aviso. Y que el secreto que ese sobre contenía, el secreto que esa llave custodiaba y que su madrina había guardado durante décadas en la sala de archivos de la diócesis, no iba a quedarse enterrado. No podía. Para entender cómo llegó Sebastián Fuentes Ibarra a ese tapete rojo de la capilla lateral de la Catedral de Morelia, hay que entender primero cómo llegó Dolores Arriaga de Cisneros a su vida. Y para entender eso hay que ir muy atrás, hasta una tarde de mayo de 1987 en el barrio de Guadalupe de Morelia, cuando Sebastián tenía exactamente 2 años y su madre, Amalia Fuentes, 31, y la vida de los dos estaba a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos era suficientemente mayor para anticipar ni suficientemente pequeño para no sentir. Amalia Fuentes era una mujer de San Juan Parangaricutiro, Michoacán. De ese pueblo parcialmente enterrado por la lava del Paricutín que todavía asoma las torres de su iglesia por encima de la piedra negra como un recordatorio de que ciertas historias no terminan aunque las entierren. Había llegado a Morelia a los 16 años a trabajar de asistente en una papelería de la calle Madero, y en esa ciudad colonial de portales rosados y aguacates y lluvia de verano había encontrado primero trabajo, luego amigos, luego al hombre que sería el padre de Sebastián aunque nunca le pondría el apellido, y luego a Dolores Arriaga, que en ese entonces tenía 42 años y trabajaba como archivista en la diócesis y que se ofreció a ser la madrina de bautizo de Sebastián con una generosidad que Amalia, joven y sola y sin familia en la ciudad, recibió con una gratitud que tardaría décadas en volver a examinar. Sebastián no tenía recuerdos claros de su infancia más temprana, como nadie los tiene. Pero tenía impresiones, esas impresiones que se graban antes de que el lenguaje exista para nombrarlas, que existen como sensaciones más que como imágenes. La impresión de una mujer de rebozo oscuro que olía a aceite de almendras y a papel viejo. La impresión de una mano firme que tomaba la suya con más presión de la necesaria cuando caminaban juntos. La impresión de puertas que se cerraban. De voces que bajaban cuando él entraba a las habitaciones. De una atención sobre el que no era siempre cariñosa, que a veces era otra cosa, que a veces era más parecida a la atención que uno le da a un expediente que a la que uno le da a una persona. Creció en la colonia Félix Iturriaga de Morelia, en la casa que su madre rentaba. Una vecindad de paredes de adobe pintadas de color mostaza donde el sol de la mañana caía en el patio central y hacía que las macetas de geranios rojos que los vecinos colgaban en las ventanas parecieran arder. Su madre trabajaba de cajera en el mercado San Juan, levantándose a las 5 de la mañana para llegar antes de que los puestos abrieran, regresando al mediodía con un poco de lo que hubiera rebajado ese día. Verduras del temporal, quelites, a veces un trozo de queso de la región.
Era una mujer de trabajo y de pocas quejas, con esa fortaleza específica de las mujeres de Michoacán que viene de siglos de aprender a hacer mucho con poco y a no esperar que alguien más resuelva lo que uno puede resolver solo. Dolores Arriaga aparecía en su vida con una regularidad que Sebastián de niño simplemente aceptaba porque los niños aceptan el mundo como viene. Sin preguntar por qué las cosas son como son hasta que son suficientemente grandes para formular la pregunta. Aparecía los domingos para llevarlos a misa, con su rebozo y su rosario y esa postura erecta que tenía en las iglesias, como si la verticalidad fuera una forma de demostrar devoción. Aparecía en los cumpleaños de Sebastián con regalos que eran siempre útiles y nunca exactamente lo que él quería, como si la utilidad fuera también una forma de disciplina. Aparecía en los momentos de crisis de Amalia, cuando la renta no alcanzaba o cuando Sebastián se enfermaba, con dinero o con gestiones o con la solución práctica que la situación requería. Y con cada solución llegaba también algo más, una deuda no dicha, un peso que Amalia sentía pero no nombraba porque en ese entonces necesitaba más las soluciones que las preguntas sobre su costo. A los 8 años Sebastián empezó a acompañar a su madrina a la sala de archivos de la diócesis. No porque lo quisiera, sino porque su madre trabajaba y no había nadie más que lo cuidara esas tardes, y Dolores se ofrecía con esa generosidad suya que siempre tenía un borde que Sebastián aún no sabía nombrar. La sala de archivos era un espacio largo y angosto en el subterráneo del edificio diocesano, con estantes de metal que llegaban hasta el techo y carpetas de colores que identificaban distintos tipos de documentos. Olía a polvo de papel y a humedad controlada, con esa atmósfera específica de los lugares donde se guardan los registros del tiempo. Sebastián se sentaba en una silla junto a la puerta y hacía su tarea o miraba las paredes o simplemente esperaba. Mientras Dolores se movía entre los estantes con la eficiencia experta de quien lleva décadas en el mismo espacio y ha aprendido cada centímetro de él. Una tarde, Dolores salió de la sala por una razón que Sebastián no recordaría después, y él se quedó solo. Tenía 8 años y la curiosidad de los 8 años, que es insaciable y desordenada y no tiene conciencia de los límites. Se levantó de la silla y fue a mirar los estantes. Las carpetas estaban organizadas por apellidos. Encontró la F, buscó fuentes. Y encontró una carpeta con ese apellido. Dentro había papeles que no pudo leer completamente porque la letra era difícil y algunos estaban en latín y otros en un español muy formal que a sus 8 años no entendía bien. Pero vio su nombre. Vio el nombre de su madre. Y vio anotaciones al margen, escritas con una letra diferente a la del texto principal, más pequeña, más apretada, con fechas recientes que él sí podía leer. Cerró la carpeta y volvió a su silla antes de que Dolores regresara. No le contó lo que había visto porque a los 8 años uno no siempre sabe qué hacer con lo que encuentra, sobre todo cuando lo que encuentra no encaja en ninguna categoría de su mundo todavía. Lo guardó en ese lugar donde los niños guardan las cosas que los inquietan, ese lugar que no tiene nombre pero que está en algún punto entre el estómago y el pecho, y esperó sin saber exactamente qué esperaba. Lo que esperaba tardó años en tomar forma. Fue tomándola gradualmente, como esos hongos que crecen en la oscuridad y que solo se ven cuando ya son grandes. Con cada nuevo episodio que confirmaba que había algo entre su madrina y la diócesis que iba más allá de un trabajo de archivista. Fue la vez que a sus 12 años su madre intentó cambiar de colonia para estar más cerca del mercado y Dolores lo impidió de una manera que Amalia nunca explicó completamente pero que implicaba una conversación larga a puerta cerrada y la decisión de no moverse. Fue la vez que a sus 15 años Sebastián quiso entrar a la preparatoria técnica del Estado y de repente su cupo desapareció y de repente apareció en la preparatoria adscrita a la diócesis donde los hermanos de La Salle enseñaban con una combinación de rigor académico y formación religiosa que en teoría era excelente pero que en la práctica significaba que Sebastián pasaría 3 años en un entorno donde los superiores de Dolores Arriaga eran también sus maestros. Fue también, y esto tardó muchos años en poder nombrarlo así, la forma específica en que Dolores miraba a su madre. No con afecto exactamente. Con esa atención que Sebastián había identificado ya como la atención del expediente, la atención de quien observa y registra. Como si Amalia Fuentes fuera un dato más en algún archivo que Dolores administraba con la misma eficiencia callada con que administraba las carpetas de la sala de archivos de la diócesis.
A los 16 años Sebastián preguntó a su madre quién era su padre. Era una pregunta que había tenido desde mucho antes pero que había esperado hasta entonces, con esa espera de los hijos que saben cuando una pregunta va a doler pero que en algún momento ya no pueden seguir sin hacerla. Amalia lo miró con esa mirada que él reconocía como el preludio de una respuesta incompleta, y le dijo que era un hombre que ya no estaba. Sebastián le preguntó si tenía nombre. Amalia dijo que sí, que lo tenía. Sebastián preguntó cuál. Amalia dudó. Y en esa duda, en esa fracción de segundo donde su madre miró hacia la ventana antes de responder, Sebastián vio pasar algo que no supo nombrar pero que guardó. Lo que guardó era esto: antes de mirar la ventana, su madre había mirado la fotografía que tenía en la pared del comedor. Una fotografía de la Catedral de Morelia. No de nadie en particular. De la catedral. Y la mirada había sido breve, casi imperceptible, pero había sido hacia esa fotografía. No era la mirada de alguien que busca inspiración para inventar una respuesta. Era la mirada de alguien que recuerda algo que está conectado con ese lugar. Su madre le dijo que se llamaba Marcos, que era de Zamora, que había sido un hombre bueno en su momento y que las circunstancias los habían separado. Nada más. Sebastián tomó esa información como provisional, como uno toma las respuestas que sabe que son parciales. Guardándola junto con la mirada hacia la fotografía de la catedral para seguir construyendo el rompecabezas que todavía no tenía suficientes piezas para mostrar su forma completa. La adolescencia de Sebastián en la preparatoria de los hermanos de La Salle fue una adolescencia marcada por esa tensión específica de quien siente que está siendo vigilado sin poder probarlo. Los hermanos lo conocían antes de que él llegara. No de manera intimidante, no abiertamente, pero sí con esa familiaridad que uno no espera de desconocidos, ese tipo de familiaridad que sugiere que hay conversaciones previas, información previa. Contexto que uno no dio pero que otros tienen. Sebastián era buen estudiante. Le fascinaba la geometría y el dibujo técnico, le fascinaban las proporciones de los edificios que veía en Morelia. Esa arquitectura colonial que combinaba lo español con lo indígena de maneras que le parecían a la vez improbables y perfectas. Pero más que los estudios en sí, le fascinaba entender cómo estaban hechas las cosas, cuál era su estructura profunda, que la sostenía desde adentro. Esa fascinación lo llevaría eventualmente a la arquitectura, y la arquitectura lo llevaría eventualmente a la restauración de edificios históricos. Y la restauración lo llevaría de regreso a Morelia después de años en la Ciudad de México. Y ese regreso sería el detonante de la cadena de eventos que terminaría con el de rodillas en el tapete rojo de la capilla lateral de la catedral. Pero eso pertenece al tiempo futuro de esa historia, y las historias, como los edificios, se construyen desde los cimientos. Los cimientos se pusieron en aquella preparatoria donde Sebastián aprendió no solo geometría y dibujo técnico sino también algo que nadie le enseñó formalmente pero que absorbió del ambiente. De la manera en que las instituciones manejan la información. De la manera en que los que tienen acceso a los archivos tienen acceso a un tipo de poder que no es económico ni político exactamente pero que es real y que funciona. Aprendió que los registros son una forma de propiedad. Que quien controla lo que está escrito controla también, en cierta medida, la versión oficial de la realidad. Era una lección que en ese momento solo era una observación, una nota al margen de su educación. Se convertiría en mucho más con los años. Se fue a la Ciudad de México a los 19 años, a estudiar arquitectura en la UNAM, y en ese alejamiento de Morelia y de su madrina y del edificio diocesano donde había pasado tantas tardes de infancia sentado en una silla junto a la puerta, respiró por primera vez con los pulmones completamente expandidos. No es una metáfora. Es literal. Sebastián notó que en la Ciudad de México, en esa vastedad anónima que puede ser solitaria pero que también puede ser liberadora, su cuerpo se destensaba de maneras que no había sabido que estaba tenso. Dormía mejor. Comía mejor. Reía con una facilidad que en Morelia siempre había sentido un poco restringida, como si la risa completa requiriera de un espacio que allá no tenía. Estudió con esa intensidad de quien ha estado esperando algo y finalmente llegó. Se especializó en restauración de edificios históricos, que era su forma de unir dos cosas que le parecían esenciales.
El respeto por lo que el tiempo hace a las construcciones y la voluntad de que lo valioso no desaparezca por abandono o por ignorancia. Hizo su tesis sobre las técnicas constructivas de las misiones franciscanas de Michoacán, que eran edificios que conocía desde niño pero que solo en la universidad aprendió a ver con la profundidad que merecían. La tesis fue bien recibida y le abrió oportunidades en varios despachos de restauración. Trabajó en proyectos en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en Querétaro. Fue aprendiendo ese oficio que es a la vez técnico y poético, que requiere de precisión matemática y de sensibilidad para lo intangible. Para lo que un edificio guarda en sus muros que no aparece en ningún plano pero que uno siente cuando entra a él. Y en todo ese tiempo, la relación con su madrina se mantuvo en el estado de tensión controlada que había sido siempre. Dolores lo llamaba regularmente, con esa regularidad de quien cumple un deber más que de quien expresa un afecto. Le preguntaba por su trabajo con el tono de alguien que está tomando notas. Le enviaba dinero en los cumpleaños con transferencias bancarias exactas, sin tarjeta, sin nota, como transacciones. Cuando Sebastián visitaba Morelia, que hacía 2 o 3 veces al año por su madre, veía a Dolores en esas visitas con esa cortesía de familia que se mantiene porque romperla costaría más que sostenerla. Y cada vez que estaban en el mismo espacio, Sebastián sentía esa tensión familiar en la nuca, ese registro de ser observado, de ser evaluado, de ser parte de algún cálculo que él no veía completo. La relación con su madre era diferente. Con Amalia, los años y la distancia habían limado ciertas asperezas y revelado otras, de la manera en que el tiempo revela en los materiales tanto sus cualidades como sus debilidades. Amalia seguía siendo una mujer de trabajo y de pocas quejas, pero con los años había desarrollado también una tendencia a hablar de ciertas cosas con circunloquios que Sebastián aprendió a interpretar. Cuando hablaba de su pasado con circunloquios, cuando decía ciertas cosas empezando en un punto y terminando en otro sin llegar exactamente al centro. Sebastián escuchaba los bordes de lo no dicho con la misma atención con que escuchaba lo dicho. Fue en una de esas conversaciones, cuando Sebastián tenía 28 años y estaba de visita en Morelia por el cumpleaños de su madre, que Amalia dijo algo que se quedó con él. Estaban en la cocina de la vecindad de Félix Iturriaga, con el café de olla entre ellos y el olor a pan dulce que su madre compraba en la panadería La Esperanza de la calle Real. Y Amalia estaba hablando de los cambios en el barrio, de los vecinos que se habían ido, de los que habían llegado. Y en algún momento, sin que hubiera una transición obvia que lo explicara, dijo que había cosas de cuando Sebastián era muy chico que a lo mejor algún día tenía que saber pero que esperaba que ese día no llegara pronto porque no estaba segura de estar lista para contarlo. Sebastián le preguntó qué cosas. Amalia tomó el pocillo de barro con las 2 manos, lo miró, y dijo que eran cosas de la iglesia. Y luego cambió de tema con esa habilidad que tenía para cerrar puertas que no había terminado de abrir. Pero las palabras quedaron ahí, entre el olor a café y a pan dulce, en ese espacio de la cocina donde los Fuentes habían tenido sus conversaciones importantes desde siempre. Cosas de la iglesia. Sebastián llevó esas palabras de regreso a la Ciudad de México y las depositó en ese lugar donde guardaba las piezas incompletas del rompecabezas. Junto con la mirada de su madre hacia la fotografía de la catedral y la carpeta de apellido Fuentes en el estante de la sala de archivos de la diócesis y la llave de metal oscuro que en ese entonces ya no veía colgada en ningún cordón pero que recordaba de sus tardes de infancia en ese subterráneo. Las piezas seguían sin tener la forma suficiente para mostrarse completas. La forma comenzó a aparecer cuando Sebastián tenía 34 años y le ofrecieron el proyecto que cambiaría todo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia lo convocó para encabezar un proyecto de restauración de 3 edificios históricos en el centro de Morelia, incluyendo una sección del edificio diocesano que requería intervención urgente en la estructura de su subterráneo, donde la humedad de décadas había comprometido algunos muros. Era exactamente el tipo de proyecto para el que estaba entrenado y que amaba. Era también un regreso a Morelia. Sebastián aceptó sin pensar demasiado en lo segundo. Instalarse de nuevo en Morelia después de 15 años en la Ciudad de México fue un proceso de capas. La ciudad que encontró era la misma en sus huesos y diferente en su piel, con las mismas calles empedradas y las mismas fachadas rosadas y los mismos aguacates de los árboles del parque o campo, pero con una energía diferente.
Más turística, más curada, con cafeterías nuevas en los portales donde antes había talleres de relojería. Rentó un departamento en la Colonia Centro, a 2 cuadras de la catedral, que era su primera base de operaciones para los trabajos. Y fue a visitar a su madre, que seguía en Félix Iturriaga, con más años en la cara pero con los mismos geranios rojos en la ventana. Los primeros meses del proyecto fueron de diagnóstico. Entrar al subterráneo del edificio diocesano con el equipo de evaluación y documentar el estado de los muros, la humedad, las fisuras. Era un trabajo que Sebastián hacía con esa concentración total que ponía en los edificios viejos, esa capacidad de escuchar lo que un muro dice cuando uno sabe cómo escuchar. Y los muros del subterráneo diocesano decían cosas interesantes, no solo sobre el estado de su estructura sino sobre los espacios que contenían. Algunos de los cuales no aparecían en los planos originales del edificio que el INAH tenía registrados. Había un espacio no registrado detrás de la sala de archivos. Un espacio que no era un error de los planos sino una omisión intencional, ese tipo de omisión que uno reconoce porque tiene una geometría diferente a los errores involuntarios. Era pequeño, no más de 4 metros cuadrados, con un acceso que había sido tapiado con ladrillo moderno sobre el adobe original. El ladrillo moderno era de los años 60 del siglo pasado. La mano que lo había puesto ahí sabía lo que estaba tapando. Sebastián documentó el espacio para el proyecto de restauración. Pero no lo comunicó al administrador del edificio diocesano, que era el padre Abundio Serrano. Un hombre de unos 60 años que llevaba décadas en la diócesis y que había mostrado desde el primer día del proyecto una cooperación que era impecable en sus formas pero que tenía ese borde que Sebastián ya conocía de su infancia. Ese borde de quien coopera porque tiene que cooperar pero que está midiendo exactamente hasta dónde. En cambio, escribió en su cuaderno de notas, espacio oculto detrás de sala de archivos. Circa 1960 a 65. Acceso tapiado. Documentar contenido antes de intervención estructural. Fue la semana siguiente, cuando el padre Abundio estaba fuera de la ciudad en una reunión de la conferencia episcopal, que Sebastián entró al subterráneo con sus herramientas de trabajo y con algo más. La certeza de que lo que había detrás de ese tabique tapado tenía que ver con las piezas incompletas que llevaba años juntando. No era una certeza basada en evidencia concreta. Era una certeza de arquitecto restaurador, que es la de alguien que ha aprendido que los espacios ocultos en los edificios no son accidentes sino decisiones. Y que las decisiones de ocultar espacios siempre obedecen a razones que alguien consideró suficientemente importantes como para modificar la estructura de un edificio. El tabique se dio con relativa facilidad, porque el mortero de los años 60 no era el mortero del siglo XVI y el tiempo no lo había tratado con particular generosidad. Sebastián entró al espacio con una linterna y lo que encontró no lo sorprendió en su existencia pero sí en su contenido. Había cajas de cartón, varias de ellas, con esa consistencia de los materiales guardados en ambientes húmedos durante décadas. Había botellas vacías de vino que eran claramente vino de misa. Y había archivos. No las carpetas ordenadas y catalogadas de la sala de archivos principal, sino un tipo de documentación diferente, sin clasificación oficial. Guardada deprisa con ese desorden de quien mete algo en un lugar para que no se vea pero no tiene tiempo de organizarlo. Sebastián no abrió esas cajas esa tarde. Se sentó en el suelo del espacio oculto, con la humedad de las paredes alrededor y la luz de la linterna proyectando sombras largas, y estuvo ahí un rato sin hacer nada, dejando que el lugar le hablara con ese silencio que tienen los espacios que llevan mucho tiempo sin ser habitados, que es un silencio diferente al de los espacios que simplemente están vacíos, más denso, más cargado. Como el silencio de quien sabe cosas pero ha decidido no decirlas. Luego salió. Volvió al día siguiente con guantes y con esa preparación mental que se necesita para encontrar algo que puede cambiar lo que uno sabe sobre su propia historia. Abrió la primera caja. Los contenidos de esas cajas, que Sebastián catalogó con la metodología de su oficio a lo largo de 2 semanas de trabajo solitario en ese subterráneo, constituían un registro de algo que la palabra archivo no captura completamente. Eran más bien una memoria institucional de decisiones, de las decisiones que las instituciones toman cuando tienen algo que proteger y los medios para hacerlo.
Había correspondencia entre superiores de la diócesis de distintas décadas. Había registros de pagos. Había declaraciones de personas, algunas firmadas, algunas sin firma, con esa irregularidad de los documentos que se producen bajo presión. Y había, en una caja marcada con un año que Sebastián reconoció inmediatamente como el año anterior a su nacimiento, un expediente con el nombre de su madre. El expediente de Amalia Fuentes tenía varias páginas. Las primeras eran documentos eclesiásticos formales, registros de sus sacramentos, de su integración a la comunidad parroquial de Félix Iturriaga. Pero las últimas páginas eran diferentes. Eran cartas. Cartas de su madre, escritas a mano con esa letra que Sebastián conocía desde niño. Cartas dirigidas a un hombre que él no conocía pero que al leerlo completo lo golpeó en ese lugar específico donde se guardan las certezas que uno ya tenía sin saber que las tenía. El nombre era Cipriano Salcedo. Y el año en que las cartas estaban fechadas era el año anterior al nacimiento de Sebastián. Se quedó con esas cartas en la mano, en ese subterráneo húmedo con la luz de la linterna y el olor a papel viejo y a tiempo acumulado, y tardó varios minutos en poder volver a respirar con normalidad. Cipriano Salcedo. El obispo Cipriano Salcedo, que en esas cartas tenía 28 años y era apenas un sacerdote de parroquia en el barrio de Guadalupe de Morelia. El obispo Cipriano Salcedo, cuyo apellido Sebastián había visto escrito en un sobre la banca de una capilla lateral, sin saber todavía que ese apellido era también el suyo. Las cartas de su madre eran cartas de amor. No de la clase de amor que uno escribe con distancia y cuidado, sino del amor sin filtros de los 20 años. Del amor que se escribe de noche y que dice exactamente lo que uno siente sin medir las consecuencias de decirlo porque en ese momento uno todavía no sabe que hay consecuencias. Las cartas también eran, conforme avanzaban en las fechas, cartas de miedo. De un miedo que crecía conforme la situación se volvía más clara, conforme Amalia Fuentes entendía que el hombre al que había querido era un hombre que no podía, por razones que no eran de afecto sino de institución, reconocerla ni reconocer lo que venía. Y había respuestas. No de Cipriano Salcedo, cuyas cartas no estaban en ese expediente, sino las respuestas institucionales, las cartas de superiores que le explicaban a Amalia Fuentes, con esa cortesía formal que es su propia forma de violencia, que sus expectativas no eran realistas, que la Iglesia tenía sus procedimientos, que habría cierta asistencia económica y cierta discreción garantizada a cambio de cierto silencio mantenido. Y al final del expediente, una carta firmada por Dolores Arriaga, no como archivista sino como intermediaria, como la persona a través de la que la diócesis gestionaría la relación con Amalia Fuentes y con el hijo que vendría. Una carta que explicaba que la señora Arriaga se ofrecía como madrina de bautizo del niño, que así todos los lazos necesarios quedaban mantenidos bajo la supervisión apropiada. Sebastián leyó esa carta 3 veces. La primera vez para entender las palabras. La segunda para entender lo que decían. La tercera para entender lo que implicaban sobre toda su vida. Sobre las tardes en la sala de archivos. Sobre los cupos que desaparecían y aparecían. Sobre las conversaciones a puerta cerrada. Sobre la mirada de observación permanente que había sentido desde niño sin poder nombrarla. Dolores Arriaga no había sido su madrina por generosidad. Había sido su madrina por encargo. La diócesis la había puesto en la vida de su madre para asegurarse de que el silencio se mantuviera, de que las cosas permanecieran en el orden conveniente, de que el hijo del sacerdote y la mujer de Félix Iturriaga no se convirtiera en un problema para nadie que importara. Y el obispo Cipriano Salcedo, que para ese momento tenía ya 64 años y administraba la diócesis de Morelia desde hacía 15, era su padre. Sebastián tardó 3 días en contarle a alguien lo que había encontrado. 3 días en los que siguió trabajando en el proyecto de restauración como si nada, hablando con su equipo de las fisuras en los muros y de los tipos de mortero y de los plazos de intervención. Con ese control de la superficie que le había costado años desarrollar y que en ese momento fue su salvavidas. Por las noches, en el departamento del centro, se quedaba en silencio con las fotocopias que había hecho de los documentos más importantes, porque no era lo suficientemente imprudente como para llevarse los originales pero tampoco lo suficientemente resignado como para no tener copias.
Las leía. Pensaba. Preparaba café de olla que dejaba enfriarse sin tomarlo. La persona a quien llamó al tercer día fue la única que sabía qué hacer con ese tipo de información. Se llamaba Valentina Cruz, abogada especializada en Derecho Canónico e Institucional, que había sido su compañera en la Facultad de Arquitectura antes de descubrir que lo que le fascinaba no era la arquitectura sino la ley que la rodeaba, y que llevaba años trabajando en casos de responsabilidad institucional de la Iglesia con esa tenacidad serena de quien sabe que los casos importantes requieren tiempo pero que también saben que el tiempo no está del lado de quien espera. Se conocían desde hacía 15 años y Sebastián le tenía la confianza que se tiene a las personas que han demostrado ser lo que dicen ser. Valentina escuchó todo lo que Sebastián le contó por teléfono, con esa concentración que tiene cuando está recibiendo información que necesita procesar con precisión. Cuando Sebastián terminó, hubo un silencio de varios segundos. Luego dijo que necesitaba ver los documentos. Que si los documentos eran lo que él describía, había varias vías posibles. Que lo primero era hablar con su madre. La conversación con Amalia Fuentes ocurrió en la cocina de Félix Iturriaga, como todas las conversaciones importantes de su vida. Sebastián llegó con el café de olla que compró en la panadería del barrio porque no quería que su madre tuviera que preparar algo, quería que solo tuviera que sentarse y escuchar y responder. Puso los documentos sobre la mesa entre los dos pocillos de barro. Amalia los miró. Luego lo miró a él. ¿Dónde los encontraste?, preguntó. En el subterráneo del edificio diocesano. Detrás de un tabique. Amalia tomó el pocillo de barro con las dos manos. Miró el café. Sebastián esperó. Ya me imaginé que algún día ibas a saber, dijo su madre finalmente. No esperé que fuera así. Entonces sí es verdad. Sí es verdad. El silencio que siguió fue el silencio de algo que lleva mucho tiempo esperando ser dicho y que al ser dicho transforma el espacio de un modo que es difícil de describir pero que ambas personas en ese espacio sienten. Amalia le contó entonces lo que las cartas en el expediente solo contaban parcialmente, lo que ningún documento puede contener completamente porque los documentos registran los hechos pero no el peso de vivir con ellos. Le contó que había querido a Cipriano Salcedo con la intensidad absoluta de los 21 años y que él también la había querido, genuinamente. Con esa clase de amor que no elige el momento en que aparece ni el contexto en que lo hace. Le contó que cuando supo del embarazo, él le había dicho que iba a resolver la situación, que iba a hablar con sus superiores, que había un camino. Le contó que ese camino que él había visto resultó ser el camino de la institución, no el suyo. Que la institución tenía sus propios procedimientos para este tipo de situaciones y que esos procedimientos no incluían a Amalia Fuentes de manera que importara. Le contó que Dolores Arriaga había llegado a su vida como emisaria de la diócesis. Con dinero y con la propuesta del madrinazgo y con esa mezcla de cuidado genuino y vigilancia institucional que había sido la constante de los siguientes 36 años. Que Dolores no era un monstruo, que su madre había llegado a esa conclusión con los años. Era una mujer que hacía lo que le habían encargado hacer y que a veces encontraba en ese encargo algo que se parecía al afecto aunque viniera de un lugar distorsionado. Pero que el encargo era el encargo, y el encargo era mantener el silencio. Y le contó que Cipriano Salcedo se había convertido en obispo y había subido por la jerarquía de la diócesis sin que nada de lo que había ocurrido en el barrio de Guadalupe cuando tenía 28 años dejara huella visible en su trayectoria institucional. Porque eso es lo que hace la institución cuando funciona para protegerse a sí misma, borra las huellas de quienes la habrían hecho tropezar si hubieran permanecido visibles. Sebastián escuchó todo esto con las manos planas sobre la mesa, con ese control de la superficie que era su forma de mantenerse funcional cuando lo que sentía por dentro era cualquier cosa menos controlado. Cuando su madre terminó, le preguntó si ella había querido que él supiera. Amalia tardó en responder. Luego dijo que había querido que supiera sin saber cómo contarlo, que hay cosas que uno quiere hacer sin tener las palabras para hacerlas, y que a veces la vida encuentra la manera por su propia cuenta. ¿Y ahora?, preguntó Sebastián. Ahora ya sabes, dijo su madre. Ahora tú decides qué haces con eso. Fue una semana después de esa conversación que llegó la convocatoria.
No como una invitación. Como una orden disfrazada de invitación, que es como las instituciones poderosas formulan sus órdenes cuando no quieren que parezcan lo que son. El padre Abundio Serrano llegó a la obra del proyecto de restauración y le dijo a Sebastián, con esa cordialidad que tenía en sus formas pero no en su fondo, que el obispo Cipriano Salcedo quería tener una reunión privada con él para hablar del proyecto. Sebastián dijo que estaba disponible. El padre Abundio dijo que la reunión sería en la capilla lateral de la catedral, el jueves a las 12. Sebastián asintió. No les contó a Valentina ni a nadie lo que iba a hacer. En parte porque no había decidido completamente qué iba a hacer. En parte porque necesitaba ir a esa reunión con los ojos abiertos pero sin agenda visible, para poder ver lo que el obispo iba a mostrarles sin que la anticipación lo distorsionara. Fue esa clase de decisión que se toma sin razonarla completamente, que el cuerpo toma antes que la mente, que uno reconoce como correcta precisamente porque no es la decisión más segura sino la más honesta. El jueves llegó y Sebastián llegó a la capilla lateral de la Catedral de Morelia a las 12 en punto, y lo que encontró fue lo que ya se contó al principio, la capilla cerrada al público, el obispo con esa calma entrenada. Su madrina con las manos cruzadas y la cara de la devoción, el tapete rojo desteñido, el frío del piso de piedra en las rodillas, el sobre que cayó sobre la banca con el apellido Salcedo. La llave de metal oscuro colgada en el cordón del hábito, las velas apagándose una por una en la oscuridad creciente de un espacio que había sido usado ese día para dar un aviso. El aviso era claro: sabemos que entraste al espacio tapado. Sabemos lo que encontraste. Y este es el territorio al que estás entrando si decides seguir adelante. Sebastián salió de la capilla con las rodillas todavía frías de ese piso de piedra y el sobre en la mano, porque lo había recogido de la banca antes de que su madrina o el padre Abundio pudieran tomarlo. Dentro del sobre había lo que esperaba, un documento con el sello episcopal, fechado ese mismo día, que describía con lenguaje eclesiástico preciso que Sebastián Fuentes Ibarra, en el marco de las obras de restauración autorizadas por el INAH, había violado protocolos de acceso a espacios no autorizados del inmueble diocesano. Era una amenaza disfrazada de informe administrativo. Era también, aunque el obispo no lo había calculado así, evidencia. Llamó a Valentina esa tarde. Esta vez sí le contó todo. La reunión en la capilla. El sobre. El documento. Y lo que ya sabía del subterráneo y de los expedientes. Valentina escuchó con esa concentración suya y cuando Sebastián terminó, dijo que tenían suficiente para proceder si eso era lo que Sebastián quería. Sebastián le preguntó qué implicaba proceder. Valentina le explicó que implicaba varias cosas que no eran sencillas: una denuncia ante el Ministerio Público por el encubrimiento documentado en los archivos, que era el terreno del derecho civil. Una solicitud a la diócesis de apertura formal de los archivos encontrados, con protección judicial de los documentos. Y posiblemente, dependiendo de lo que Sebastián quisiera, una demanda de reconocimiento de filiación que podía resolverse extrajudicialmente o judicialmente dependiendo de la cooperación del obispo. Sebastián la escuchó. Luego le preguntó una cosa que no tenía respuesta legal: ¿qué hacía uno con la información de que el hombre que lo había mandado arrodillar frente a su madrina, el hombre que había usado la capilla de una catedral para intimidarlo, era su padre? Valentina dijo que eso no tenía respuesta legal. Que era la parte que él tendría que resolver por su cuenta. Las semanas que siguieron fueron semanas de trabajo paralelo. Por un lado, el trabajo del proyecto de restauración, que seguía adelante con sus plazos y sus especificaciones y su equipo. Porque los muros de los edificios históricos no esperan a que la vida personal se resuelva para necesitar intervención. Por otro lado, el trabajo con Valentina, que procedió con la metodología de alguien que ha construido casos similares y sabe exactamente qué velocidad tienen que ir los pasos para que cada uno sostenga al siguiente. Hubo notificaciones judiciales. Hubo respuestas institucionales. Hubo un movimiento de la diócesis que fue exactamente el que Valentina había anticipado, un intento de minimizar los documentos encontrados, de reencuadrarlos como archivos administrativos rutinarios que habían sido guardados en ese espacio por razones de espacio, no de ocultamiento. Pero los documentos eran lo que eran. Y Valentina era buena en su trabajo.
La primera vez que Sebastián vio al obispo Cipriano Salcedo después de la capilla fue en una reunión convocada por los representantes del INA para revisar el avance del proyecto de restauración, a la que el obispo asistió en su calidad de titular de la diócesis. Era un hombre de estatura mediana, con el cabello completamente blanco y esa postura de los hombres que han pasado décadas en posiciones de autoridad y que llevan la autoridad en el cuerpo antes de abrirse la boca. Tenía los pómulos pronunciados y los ojos oscuros con esa intensidad que Sebastián reconoció con un sobresalto que no esperaba. Porque era la misma intensidad que él había visto en el espejo toda su vida sin nunca entender de dónde venía. Se saludaron con la formalidad que requería el contexto. El obispo Salcedo lo miró con esa calma entrenada de siempre, pero debajo de esa calma, en los bordes de los ojos, Sebastián vio algo que no había visto en la capilla. Algo que tardó un momento en identificar como reconocimiento. No el reconocimiento de quien ve a alguien que conoce. El reconocimiento de quien se ve a sí mismo en alguien que no debería ser su reflejo. La reunión de Lina fue técnica y eficiente y completamente ajena a lo que estaba ocurriendo entre las dos personas en esa sala. Sebastián habló de plazos y de materiales y de las técnicas de intervención en los muros comprometidos con la precisión de su oficio. El obispo hizo las preguntas de protocolo que correspondían a su posición. Nadie dijo nada que no debiera decirse en ese contexto. Pero cuando la reunión terminó y el obispo se levantó para irse, hizo algo que Sebastián no esperaba, se quedó rezagado, esperó a que los otros salieran, y cuando estuvieron solos en la sala dijo, con una voz que era completamente diferente a la voz de la capilla, una voz más baja, más vacilante, que quería hablar con él. No de manera formal. Personalmente. Sebastián le dijo que podían hablar. El obispo Cipriano Salcedo tenía 64 años y llevaba 36 de ellos cargando algo que ese día. En esa sala vacía del edificio de Lina con las sillas todavía acomodadas de la reunión que acababa de terminar, pareció pesar de golpe todo lo que había pesado gradualmente durante 3 décadas y media. Le dijo a Sebastián que sabía que había encontrado los documentos. Que sabía lo que los documentos decían. Que lo de la capilla había sido un error, un intento torpe y equivocado de manejar una situación que ya no era manejable de esa manera, que nunca lo había sido pero que durante años él había creído que lo era. Sebastián lo escuchó de pie, con los brazos cruzados, con esa cara que no revelaba más de lo que quería revelar. El obispo dijo que había querido a su madre. Que eso, que sonaba a excusa y que quizás lo era también la verdad más simple que podía decir en ese momento. Que había sido un hombre joven con un conflicto que no había sabido resolver de la manera correcta, y que la institución había resuelto ese conflicto por él de maneras que él no había detenido y que debería haber detenido. Que vivía con eso. Que había vivido con eso durante 36 años. Sebastián le preguntó si sabía que él existía. El obispo dijo que sí. Sebastián le preguntó si lo había visto alguna vez. El obispo dudó, y en esa duda Sebastián tuvo la respuesta antes de que se dijera en voz alta. El obispo dijo que había ido a la preparatoria donde Sebastián estudiaba una vez, cuando él tenía 15 años, y que lo había visto desde lejos. Que no había podido acercarse. Que no había tenido el valor. Sebastián pensó en el 15 años que había sido, en la preparatoria de los hermanos de la Salle con esa sensación de ser conocido antes de llegar. Pensó en la cara del hermano director cuando lo inscribieron, en esa familiaridad que no debería haber existido. Y entendió que esa familiaridad no era solo producto de la relación de Dolores Arriaga con la institución. Era también, de alguna manera, el resultado de que alguien en la jerarquía sabía exactamente quién era el muchacho que estaba llegando. ¿Y lo de la capilla?, preguntó Sebastián. Fue un error, repitió el obispo. Dolores me dijo que habías entrado al espacio cerrado. Tuve miedo. Reaccioné de la manera equivocada. Me hizo arrodillar. El obispo bajó los ojos. Y en ese gesto, en esa bajada de ojos de un hombre de 64 años con hábito y autoridad, Sebastián vio algo que no había esperado ver y que no supo exactamente cómo recibir: vergüenza real. No la vergüenza performativa de los que piden perdón para cerrar el tema, sino la vergüenza más quieta de quien está mirando directamente a lo que hizo y no tiene manera de convertirlo en otra cosa.
Sí, dijo el obispo. Eso hice. Sebastián se quedó de pie en silencio durante un momento. Luego dijo que necesitaba tiempo. Que las cosas que el obispo había dicho y las que Valentina estaba tramitando iban a seguir su curso independientemente de lo que él decidiera sobre el resto. El obispo asintió. Dijo que entendía. Que respetaría lo que Sebastián decidiera. Y luego dijo, antes de salir de la sala, que lo único que le pedía era la posibilidad de hablar con Amalia. No como gestor institucional. Como la persona que había sido en su vida antes de que la institución convirtiera a esa persona en un problema a administrar. Sebastián no respondió a eso ese día. Era demasiado para responder en el espacio de una tarde. El proceso con Valentina siguió adelante. La diócesis, frente a la evidencia de los documentos y frente a la solidez del caso que Valentina construyó con la paciencia de los casos que saben que tienen razón, acordó en una resolución extrajudicial el reconocimiento formal de la responsabilidad institucional en el encubrimiento. Dolores Arriaga fue convocada por las autoridades eclesiásticas y dio una declaración que Sebastián no escuchó directamente pero de la que Valentina le pasó el resumen, confirmaba su papel como intermediaria de la diócesis. Describía las instrucciones que había recibido, y al final, en un párrafo que Valentina le leyó textualmente porque consideró que importaba. Decía que ella había querido a Sebastián de manera genuina aunque el origen de su presencia en su vida no lo fuera. Que entre lo que le habían encargado hacer y lo que había terminado sintiendo había habido, con el tiempo, algo real. Que eso no cambiaba lo que había sido el encargo. Pero que lo había acompañado. Sebastián tuvo que leer ese párrafo varias veces también. Era el tipo de verdad compleja que resiste la simplificación, que no puede reducirse a víctima y victimario sin perder algo de lo que realmente ocurrió. La conversación entre su madre y Cipriano Salcedo ocurrió en la cocina de Félix Iturriaga, que era donde ocurrían las conversaciones que importaban. Sebastián no estuvo presente. Su madre le pidió que no estuviera, que esa conversación era entre ellos dos, y Sebastián respetó eso aunque le costó, porque hay cosas de las que uno quiere ser testigo y cosas de las que uno entiende que no puede serlo. Se fue a caminar por el parque o campo mientras esperaba, con los aguacates de los árboles colgando sobre el andador y el olor a tierra húmeda de la lluvia que había caído esa mañana. Y pensó en la cantidad de historias que esos árboles habían visto sin moverse del lugar. Con la paciencia específica de los vegetales que no pueden elegir otra cosa pero que con el tiempo acumulan una clase de sabiduría que los móviles no tienen. Cuando regresó a la casa, encontró a su madre en la cocina con el pocillo de barro vacío frente a ella y esa cara de alguien que ha terminado un trabajo largo. Le preguntó cómo había ido. Amalia tomó el pocillo, lo miró, y dijo que había ido como tenía que ir. Que habían dicho lo que tenían que decirse. Que no era una reconciliación ni era un perdón exactamente, porque esas palabras implicaban que las cosas podían volver a ser como antes de que ocurrieran, y las cosas nunca pueden volver a ser como antes de que ocurran. Lo mejor que se puede hacer es llevarlas hacia adelante de una manera diferente. Pero que algo se había cerrado. Algo que había estado abierto 36 años. ¿Y tú qué quieres? Le preguntó Sebastián a su madre. Yo ya tengo lo que quiero, dijo Amalia. Te tengo a ti. Eso es lo que siempre quise. Sebastián tuvo que salir al patio de la vecindad para que su madre no lo viera llorar, porque era un hombre que lloraba pocas veces y que cuando lo hacía prefería la privacidad para ello. En el patio estaban los geranios rojos de la ventana y el sol de la tarde que caía sobre los mosaicos y el olor a tierra mojada que llegaba desde la jardinera donde los vecinos cultivaban hierbabuena. Estuvo ahí un rato, dejando que la emoción pasara con esa paciencia que uno aprende cuando entiende que las emociones tienen su propio tempo y que apresurarlas las distorsiona. Luego volvió adentro. Se sentó con su madre. Y ella le preparó otro café de olla aunque el anterior todavía no había enfriado del todo, porque en ciertas ocasiones el acto de preparar el café es el acto de cuidar a alguien. Y el cuidado no necesita excusa de temperatura. La relación con su padre, porque eso era lo que era aunque la palabra todavía se sentía ajena y extraña, como ropa nueva que aún no ha tomado la forma del cuerpo. Fue tomando forma en los meses siguientes con la lentitud que requería.
No fue inmediata ni fue sencilla ni fue de esas historias que se resuelven en una conversación con lágrimas y abrazos y todo saneado. Fue el tipo de proceso que los arquitectos conocen bien, el de la restauración de algo que lleva mucho tiempo dañado, que requiere primero entender el daño en su totalidad antes de intervenir. Y que luego requiere intervenir con cuidado, sin apresurarse, dejando que cada capa sane antes de poner la siguiente. El obispo Cipriano Salcedo cooperó con las investigaciones de Valentina de una manera que ella describió como inesperadamente completa, que en el lenguaje de los abogados de casos institucionales significa que hizo más de lo mínimo indispensable. Dio declaraciones que admitían lo que los documentos mostraban. Solicitó a la diócesis que abriera formalmente los archivos de la sala original para que fueran catalogados por una comisión independiente. Y presentó ante sus superiores eclesiásticos una solicitud de revisión de su conducta de décadas atrás que Valentina dijo era un paso que muy pocos hacen voluntariamente y que cambiaba el perfil del caso de manera significativa. Sebastián no se reconcilió con la Iglesia. Eso hay que decirlo con claridad, porque las historias que implican instituciones religiosas a veces se cuentan como si el proceso individual implicara también un retorno a la institución, y eso no fue lo que ocurrió aquí. Lo que ocurrió fue más específico, un hombre aprendió quién era su padre, y ese padre resultó ser alguien que había cometido errores graves y que estaba dispuesto a confrontarlos, y los dos decidieron, con la cautela que requería la situación, ver si podía construirse algo entre ellos que no necesitara el peso del pasado para existir. Fue lento. Fue en partes. Fue con conversaciones que a veces llegaban a algún lugar y a veces se quedaban cortas. Pero fue. Y en ese proceso imperfecto y real, había algo que Sebastián reconocía de su trabajo de restauración. Esa calidad específica de las cosas que se construyen con honestidad sobre los daños reales en vez de construirse sobre la ficción de que los daños no ocurrieron. Dolores Arriaga se retiró de la diócesis 3 meses después de la resolución extrajudicial. Tenía 75 años ya y su salud no era buena. Sebastián fue a verla una vez, en el departamento pequeño donde vivía cerca de la catedral, con esa atmósfera de los departamentos de personas mayores que llevan vidas ordenadas en espacios que ya no necesitan ser grandes. Dolores estaba sentada en una silla junto a la ventana con el rebozo negro y las manos en el regazo. Y cuando Sebastián entró lo miró con esa mirada que él siempre había identificado como la mirada del expediente pero que ese día era diferente, más cansada, más desprovista del componente de control que siempre había tenido. Le preguntó cómo estaba. Dolores dijo que bien, que los huesos le dolían pero que eso era de la edad. Sebastián se sentó frente a ella. No le había preparado un discurso ni una confrontación. Había ido porque sentía que tenía que ir, con esa claridad instintiva de las acciones que uno hace porque son correctas y no porque uno sepa exactamente para qué sirven. ¿Por qué aceptaste el encargo?, le preguntó finalmente. Dolores lo miró un momento. Luego dijo que porque era lo que le habían pedido y porque en ese entonces hacer lo que le pedían las personas con autoridad sobre ella era lo que sabía hacer. Que no había cuestionado. Que con los años había cuestionado, pero ya era tarde para cambiar el punto de partida. ¿Y si lo cuestionaras ahora? Hubiera dicho que no, dijo Dolores, sin dudarlo. Hubiera dicho que no al encargo y sí a tu madre de otra manera. Como persona, no como administradora. Sebastián asintió. Y luego le dijo algo que no había planeado decirle pero que al decirlo supo que era verdad, que había cosas entre ellos que no eran solo el encargo. Que habían sido reales aunque el origen no lo fuera. Que él lo sabía. Que eso no absolvía nada ni cambiaba lo que había ocurrido. Pero que lo sabía. Dolores cerró los ojos un momento. Y cuando los abrió, tenía esa expresión que tienen las personas cuando algo que cargaban pesado se vuelve un poco más ligero sin que desaparezca. El proyecto de restauración del edificio diocesano se completó 18 meses después de haber comenzado. Los muros del subterráneo fueron intervenidos con morteros compatibles con los originales del siglo XVI, respetando las capas que el tiempo había depositado y que contaban, para quien supiera leerlas, la historia de ese edificio con mayor precisión que cualquier documento escrito.
El espacio oculto detrás del tabique fue integrado al plano oficial del edificio, con las dimensiones y la ubicación correctas. Porque los arquitectos restauradores saben que los espacios que existen merecen aparecer en los planos aunque durante mucho tiempo no hayan aparecido. En el informe final del proyecto, en la sección de hallazgos significativos, Sebastián escribió que el subterráneo presentaba evidencia de uso continuo desde el siglo XVI, con modificaciones en cada época que reflejaban las necesidades y las decisiones de quienes administraron el edificio en cada momento. Que esas modificaciones no siempre habían sido para preservar sino a veces para ocultar, y que la restauración honesta requería reconocer ambas funciones. Que los edificios, como las familias y como las instituciones, contienen sus propias verdades en las capas que van acumulando con el tiempo. Y que el trabajo del restaurador es sacarlas a la luz con el respeto que merece todo lo que ha sobrevivido. Era un informe técnico. Era también, para quien supiera leerlo de otra manera, algo más. La última visita de Sebastián a la capilla lateral de la Catedral de Morelia fue voluntaria. Fue un sábado de junio, 3 años después del martes de noviembre en que lo habían llevado ahí de la manera que ya se describió. Con el sol de la mañana entrando por los ventanales laterales de la catedral y cayendo en esos ángulos que cambian con las horas. La capilla estaba abierta al público ese sábado, con algunas personas rezando en las bancas y las velas de los esvotos ardiendo en el altar lateral. El tapete rojo seguía ahí, un poco más desteñido que antes pero en esencia el mismo, con esas huellas del centro donde muchas rodillas habían estado a lo largo del tiempo. Sebastián se quedó de pie junto a la puerta un momento. No arrodillado. De pie, mirando el espacio que 3 años antes había sido diseñado para aplastarlo y que ahora era simplemente lo que siempre había sido. Una capilla en una catedral de Morelia con siglos de historia en sus paredes y su propio tipo de silencio. Se quedó ahí suficiente tiempo para que ese espacio fuera solo lo que era, sin el peso extra que le habían puesto encima. Luego salió. Afuera, el sol de junio en Morelia tenía esa calidad de luz que los pintores michoacanos conocen bien, una luz que hace que el rosa de las fachadas de la catedral parezca vivo más que pintado, un rosa que tiene temperatura. Los puestos del tianguis que se ponía los sábados cerca de la plaza de armas llenaban el aire de olor a carnitas y a salsa de chile pasilla y a tortillas recién hechas en comal. Sebastián caminó entre los puestos con esa sensación de estar completamente presente en el lugar donde estaba, que es una sensación que no siempre se tiene y que cuando se tiene es su propio tipo de regalo. Compró un taco de carnitas en el puesto de una señora de rebozo verde que le puso todo, verdura y salsa y cilantro, y lo comió de pie en la acera con el sol en la cara y el ruido del sábado de Morelia alrededor. Pensó en su madre, que esa tarde iba a visitarlo al departamento para cenar y que traería pan dulce de la esperanza porque siempre traía pan dulce. Pensó en Valentina, que le había mandado un mensaje esa mañana sobre otro caso en el que quería consultarlo, un edificio con historia similar. Pensó en Cipriano Salcedo, que 2 semanas antes le había enviado una carta escrita a mano, no con el sello episcopal sino en papel liso. Una carta breve de 3 párrafos que Sebastián había leído varias veces y que estaba guardada en el cajón del escritorio de su despacho junto con las fotocopias de los documentos del subterráneo. Y pensó en la llave. La llave de metal oscuro con la cabeza labrada en forma de cruz que había visto colgada en el cordón del hábito del obispo ese martes de noviembre. Semanas después del proceso, cuando la sala de archivos fue catalogada por la comisión independiente, esa llave había sido entregada a las autoridades de Lina como parte del inventario del edificio diocesano. La última vez que Sebastián la había visto estaba en una bolsa de evidencia, catalogada como objeto de valor histórico, número de registro 47B del inventario de la sala de archivos. Un objeto que había guardado secretos durante décadas y que ahora era solo una llave en una bolsa, con un número, en una sala donde alguien con acceso podía leerla si quería leer lo que una llave puede decir. Lo que una llave dice, pensó Sebastián, es siempre lo mismo, que había algo cerrado. Que alguien decidió cerrarlo. Y que quien tiene la llave tiene también, en cierta medida, la decisión de abrirlo o de seguirlo cerrando. Esa decisión había pertenecido durante décadas a personas que la habían usado de una manera. Ahora pertenecía a la comisión.
Y lo que había detrás de la puerta ya no necesitaba la llave para estar disponible, porque ya estaba afuera, en los registros, en las declaraciones, en las páginas del informe de la comisión independiente que era de acceso público para quien quisiera leerlo. Los secretos, entendió Sebastián Fuentes Ibarra, tienen una vida útil. No son eternos aunque quien los guarda crea que pueden serlo. Requieren de una infraestructura constante de mantenimiento, de silencio renovado, de personas que estén dispuestas a seguir pagando el costo de guardarlos. Y cuando esa infraestructura falla, cuando alguien entra al espacio tapado por las razones correctas en el momento correcto, lo que encuentran es simplemente lo que siempre estuvo ahí, esperando ser encontrado. No con nombre de vergüenza. Con nombre de historia. Que es diferente. Que es, al final, lo único que queda cuando el tiempo pasa suficiente y la luz entra por donde antes no entraba. Sebastián terminó el taco. Cruzó la plaza de armas con el sol de junio encima. Entró al edificio diocesano por la puerta del proyecto de restauración, que era la puerta lateral, la del trabajo y no la de la ceremonia, y bajó al subterráneo. Los muros recién intervenidos tenían el color de los materiales nuevos que todavía no han absorbido el tiempo, ese color que cambiará con los años hasta que sea imposible distinguirlo del original. Eso era lo que la restauración bien hecha hacía, no borraba las capas antiguas sino que añadía una nueva que dialogaba con las otras sin pretender que era la única. Puso la mano sobre uno de los muros intervenidos. Estaba frío y seco y sólido, con esa solidez que dan los materiales correctos aplicados de la manera correcta. Era un buen trabajo. Era su trabajo. Y debajo de ese trabajo, en las capas que el nuevo mortero cubría pero no borraba, estaban todos los otros trabajos y todas las otras historias y todos los otros materiales que habían estado ahí antes que él. Haciendo lo mismo que él hacía ahora, sosteniendo el edificio para que siguiera en pie. Hay un cuaderno en el escritorio del despacho de Sebastián Fuentes Ibarra, en la Roma sur de la Ciudad de México, a donde volvió cuando el proyecto de Morelia terminó, con la ciudad de fondo y su vida reorganizada en sus nuevas dimensiones. En ese cuaderno, en la última página que tiene escritura, hay una frase que él mismo anotó una noche de insomnio de esas noches en que la mente trabaja sola y produce cosas que de día no produciría. La frase dice, el pecado en la sangre no existe. Lo que existe en la sangre es la historia. Y la historia no se hereda como condena sino como material. Como la madera o la piedra. Como algo con lo que uno puede decidir qué construir. Sebastián Fuentes Ibarra tiene 40 años ahora. Hace restauración de edificios históricos. Visita a su madre en Morelia 2 veces al año. Toma café de olla en la mañana, con canela y piloncillo oscuro. Y a veces, no seguido pero sí a veces, en las conversaciones que está aprendiendo a tener con el hombre que resultó ser su padre, cuando se quedan en silencio y ese silencio no es incómodo sino habitable. Entiende que los espacios ocultos que uno sana no desaparecen. Simplemente dejan de estar ocultos. Y las cosas que dejan de estar ocultas dejan también de tener el poder que solo tienen mientras nadie las ve. Si esta historia te tocó en algún lugar que reconoces, si sentiste en ella algo de lo que tú también has guardado sin saber bien dónde ponerlo, suscríbete a Historias para distraerte. Donde cada día hay una historia nueva de esas que duelen y que también sanan, contadas con el cuidado que merecen las cosas que importan de verdad. Dale clic a la campanita para que no se te escape ninguna. Aquí estamos, todos los días, esperándote con una historia más.